La lluvia contra las ventanas de mi ático sonaba como 1000 pequeñas acusaciones. Me quedé de pie frente al cristal, observando cómo el horizonte de Chicago se difuminaba tras el aguacero, con mi vestido de novia colgando como un fantasma en la puerta. Mañana me convertiría en la señora de Julian Thorne. La idea me revolvió el estómago. Mi teléfono vibró en el mostrador de mármol. La quinta vez en 20 minutos. El atractivo rostro de Julian apareció en la pantalla, con sus ángulos definidos y una sonrisa segura. Salió el buzón de voz. Alara Darling contestó. Su voz, normalmente tan suave, tenía una tensión que no pude ignorar. Soy Chloe. Ha habido un accidente. Se cayó por unas escaleras en la inauguración de la galería. Estoy en el hospital con ella. Es un desastre. Escucha sobre mañana. Presioné y mis dedos estaban fríos. Chloe Vance. La etérea y esbelta asesora de arte de Julian. La mujer que siempre parecía necesitar su opinión sobre pinceladas a las 11 de la noche. Mi mejor amiga, Maya, salió furiosa del vestidor, con sus rizos oscuros ondeando de indignación. ¿Qué está haciendo? ¿En el hospital? ¿Con ella? ¿La noche antes de su boda? Dice que se cayó. Mi voz sonaba distante e extraña. Y es la única persona en el área triestatal que puede tomarle la mano. Maya agarró su teléfono. Voy a llamar a mi hermano. Es médico adjunto en el Merci General. Veamos qué está pasando realmente. Maya no. La protesta fue débil. Una parte de mí, la que había pasado 5 años construyendo una vida alrededor de Julian Thorne, ya estaba inventando excusas. Solo está siendo amable. Se siente responsable. Chloe no tiene familia aquí. Demasiado tarde, murmuró Maya con el teléfono pegado a la oreja. Hola, Leo. Sí, estoy bien. Oye, ¿hay alguna Chloe Vance ahí? ¿Ingresada esta noche? Posible caída. Ella escuchó, su expresión cambió de ira a una satisfacción sombría. Ajá. ¿Y aparece Julian Thorne como ella? Ya veo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Sí. Gracias, Leo. Te invito a una cerveza luego. Colgó y me miró con ojos compasivos. Alara tiene un esguince de tobillo. Un esguince leve. Le dieron una compresa de hielo y muletas. Le dieron el alta. Julian figura como su contacto de emergencia y principal punto de contacto durante 2 horas. La habitación se inclinó. Contacto de emergencia. Las palabras fueron un golpe físico. Necesito verlo, me oí decir. Cariño, no. No necesitas torturarte. Necesito verlo, Maya, me pasaré el resto de mi vida preguntándome si exageré. Ya me estaba quitando la bata de seda, buscando unos vaqueros y una sudadera negra con capucha. 30 minutos después, el sedán de Maya estaba parado en el estacionamiento del hospital. La lluvia había amainado hasta convertirse en llovizna. Y entonces los vimos. Julian salió de los ascensores, abrazando a Chloe para protegerla. Ella se inclinó hacia él con un pie vendado, y su cabello claro reflejaba la luz fluorescente. Él le susurraba algo al oído y ella rió, un delicado tintineo que resonó por el cemento. La ayudó a subir al asiento del copiloto de su Aston Martin, posando la mano en su mejilla antes de cerrar la puerta. Dejé de respirar. El mundo se redujo a ese único gesto. El tierno roce de su pulgar contra su piel. Era un gesto que me había dado 1000 veces. Pensé que era nuestro. La mano de Maya encontró la mía, apretándome fuerte. Lo siento mucho, ella. El coche arrancó. Me quedé allí aturdida, viendo cómo desaparecían las luces traseras. Llévame a casa, susurré. De vuelta en el ático, el vestido de novia me provocaba. Lo había diseñado yo misma. Una impresionante cascada de encaje francés y seda italiana. La elegí imaginando la cara de Julián al verme caminar hacia el altar. Ahora, la visión estaba envenenada. Mi teléfono volvió a sonar. Julián. Esta vez contesté. Ayer, gracias a Dios.
Escucha lo de Chloé. ¿Está bien? Interrumpí con una voz extrañamente tranquila. Lo estará. Fue una caída terrible, cariño. Está muy afectada. Ella necesita apoyo. Y eres tú quien debe brindárselo. Suspiró un sonido lleno de agotamiento fingido. Es complicado. Es frágil. Eres tan fuerte, Ayera. ¿Entiendes la presión? Chloé, ella no tiene tu resiliencia. Estaba pensando, ¿y si lo pospusiéramos? Solo 1 o 2 semanas. Hasta que esto pase. Pospóngalo. La palabra quedó flotando en el aire. Posponerlo para poder atender a su amante. Posponer mi boda, mi familia, mi orgullo por ella. 5 años. 5 años adaptándome a su mundo. Abandonar la alianza empresarial familiar que mis padres habían negociado cuidadosamente con la familia Sterling. Dejar de lado mi propio sueño de fundar una firma de diseño arquitectónico para organizar sus fiestas y gestionar su agenda social. Todo por este momento en el que pidió retrasar nuestro futuro por una mujer con un esguince de tobillo. 1 o 2 semanas, repetí. Es lo correcto, dijo con la voz desbordando falsa nobleza. No puedo abandonarla así como así. ¿Lo ves, verdad? Lo vi todo. Vi los 5 años de mi vida que le entregué. Vi cómo me había aislado poco a poco de mis propias ambiciones. Vi las caras decepcionadas de mis padres cuando rechacé un matrimonio con Cassin Sterling, un hombre serio y tranquilo de mi pasado, por el encanto ostentoso y vacío de Julian. Ya veo, dije lentamente. Lo decente. Entonces estás de acuerdo. Llamaré al planificador primero y empezaré a hacer las llamadas. No, Julian. Silencio. ¿Qué? Dije que no. No lo pospondremos. Alara, sé razonable. Chloé sí. Chloé no me incumbe. La boda es mañana. Como estaba previsto. Él balbuceó. No puedes hablar en serio. ¿Cómo puedes ser tan frío? Una mujer está herida. Un fuego que lleva mucho tiempo acumulado se encendió en mi pecho. Una mujer con un esguince de tobillo que tiene a mi prometido como contacto de emergencia. La boda es mañana, Julian. ¿Estar ahí? ¿O no? Terminé la llamada y apagué el teléfono. Me volví hacia Maya, que me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué vas a hacer? Suspiró. Miré más allá de ella, hacia las luces de la ciudad, mientras mi mente se ponía en marcha con una claridad fría que no había usado en años. Planificación estratégica. Evaluación de daños. Contingencia. Me caso mañana, dije. Pero necesito un novio diferente. Maya parpadeó. ¿Qué? La alianza que querían mis padres. Con la familia Sterling. Cassin. Maya se quedó boquiabierta. Alara, hace años que no hablas con él. Lo rechazaste de plano cuando te propuso el arreglo. Dijo que era aburrido. Una piedra angular confiable, lo llamaste y querías una aguja. Una aguja me apuñaló el corazón, dije rotundamente. Una piedra angular suena perfecto. Fui a mi escritorio y saqué una libreta de direcciones vieja. Algo físico de otra época. Encontré el número. No era su oficina. Una línea privada que recordaba de hace siglos, cuando éramos adolescentes y nos reuníamos en innumerables reuniones sociales. Cogí el teléfono fijo y marqué. Sonó 3 veces. Respondió una voz tranquila y firme, Cassin Sterling. No parecía sorprendido. No parecía tener nada que ver. Era solo una afirmación. Me flaqueó el valor. ¿Qué estaba haciendo? Entonces vi el fantasma de mi vestido de novia en la puerta. Cassin. Soy Alara. Alara Vance. Respiré profundamente. Necesito pedirte el favor más loco, audaz y profesional de tu vida. La línea estaba tan silenciosa que pensé que se había cortado la conexión. Podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos. Un tambor frenético contra la quietud del silencio de Cassin Sterling. Por fin habló.
Su voz seguía siendo la misma, uniforme y barítona, carente de la calidez teatral que Julian podía abrir como un grifo. Alara. Ha pasado mucho tiempo. 5 años para ser exactos. Desde la fiesta en el jardín donde nuestros padres prácticamente firmaron el contrato de matrimonio delante de nosotros con sus sonrisas esperanzadas. Desde que lo llevé aparte con las manos temblorosas pero la voz firme. Cassin, eres un buen hombre. Lo mejor. Pero este arreglo. Parece una fusión. Quiero más. Quiero poesía, no un balance. Lo siento. No había discutido. No se había enojado. Él solo asintió, sus ojos color avellana me observaron con una intensidad silenciosa que de joven no había podido descifrar. Entiendo. Espero que encuentres tu poesía, Alara. Y ahora lo llamaba en vísperas de mi desastre poético pidiéndole el balance. Lo sé, dije con voz firme. Y no llamaría si esto no fuera crítico. Oí que tu boda es mañana. Una simple declaración. No una pregunta. Lo es. Pero ha habido un cambio de circunstancias. Cerré los ojos con fuerza. Julián no estará. Otra pausa. Esta se sintió más pesada, como si estuviera sopesando las implicaciones. Se encuentra mal. Se me escapó una risa amarga. Está ocupado en otras cosas. En el hospital. Con otra mujer. El silencio esta vez era diferente. No estaba vacío. Estaba lleno de una repentina y aguda atención. Casi podía sentirlo zumbando por la línea. Ya veo. Tengo 250 invitados que llegan a la catedral en 14 horas, dije, y el organizador y yo nos encargamos de explicarles los detalles. Mis padres ya están de camino desde Ginebra. Los medios de comunicación han dado el anuncio. La reputación de la familia Vance, lo que queda de ella después de que elegí a Julian en lugar de nuestra alianza, está en juego. Si me dejan en ese altar, no será solo una humillación personal. Será un desastre comercial y social. ¿Y qué? Preguntó Cassin, con un tono aún exasperantemente neutral. ¿Lo propones? Respiré hondo. Propongo que reactivemos los términos originales. Una alianza con Sterling Vance. Un matrimonio de beneficio mutuo. Obtienes acceso a las rutas marítimas y la cartera europea que controla mi familia. Mañana tendré un novio en el altar que no sea un mentiroso infiel. Puedo salvar el rostro de mi familia y el mío. Maya me miraba fijamente con la mano sobre la boca. Me pides matrimonio mañana, dijo Cassin. Sin incredulidad. Solo una aclaración. Un nombre. Una alianza estratégica. Con términos prenegociados, incluyendo una estrategia de salida clara y discreta cuando la alianza haya cumplido su propósito y estabilizado nuestras posiciones. Estaba repitiendo el lenguaje del antiguo contrato, el que le había echado en cara a mi padre. Le estarías haciendo un gran favor a mi familia. Uno que no olvidaríamos. ¿Y tus sentimientos por Julian? La pregunta fue como una aguja en el corazón. ¿Qué sentimientos? Solo alimentaron una fantasía que terminó esta noche en el estacionamiento de un hospital. No se trata de sentimientos, Cassin. Se trata de supervivencia. Y de negocios. Oí un suave sonido de su teléfono, quizás un crujido de papel. Estaba en su estudio. Podía imaginármelo ordenado, lleno de libros, todo en su sitio. La antítesis del caótico y moderno loft de Julián. Dijo que las condiciones originales eran de hace 5 años. Mi posición ha cambiado. Me dio un vuelco el corazón. Por supuesto. Ahora era el director de Sterling Holdings. Había tomado el imperio en ruinas que le había dejado su padre, y lo había reconstruido hasta convertirlo en algo formidable y respetado. Él no nos necesitaba. No como nosotros lo necesitábamos a él. Lo entiendo, comencé con la derrota ya filtrándose en mi voz. No me niego, interrumpió. Estoy afirmando un hecho. Habría que actualizar los términos. La valoración de mi empresa ha aumentado un 300%.
Mis requisitos para un socio también han cambiado. ¿Cuáles son tus requisitos?, pregunté preparándome. Fidelidad pública. Respeto privado. Un frente unido en todos los asuntos empresariales y sociales. Llevarías el apellido Sterling. Estarías a mi lado, no detrás de mí. Los activos europeos de Vance se integrarían bajo el paraguas de Sterling Holdings, y tu padre conservaría un puesto en la junta directiva. Y tendrías un proyecto propio dentro de la empresa. Parpadeé. Un proyecto. Tus diseños arquitectónicos. Los que dejaste en el cajón. He visto los portafolios que dejaste en la oficina de tu padre. Son excepcionales. Sterling Holdings está desarrollando un nuevo complejo urbano sostenible. Quiero que lideres el equipo de diseño. Era mi turno de callar. Él los había visto. Él los había recordado. Esto no es solo control de daños para ti, ¿verdad? Susurré. Todo es cuestión de negocios, Zalera, dijo, pero su voz se había suavizado un poco. Y un buen negocio se basa en aprovechar al máximo los activos. Usted es un activo infrautilizado. Este acuerdo lo corrige. Fue la propuesta menos romántica de la historia. Y se sintió más sólida, más real, que cualquier promesa que Julian hubiera susurrado jamás. ¿Y los aspectos personales?, pregunté sonrojándome, se definirían de mutuo acuerdo, según el contrato. Se dan por sentado dormitorios separados, salvo que se negocie lo contrario. Nuestra imagen pública sería la de una pareja moderna, poderosa y amorosa. Lo que ocurre en privado permanece privado y sujeto a las condiciones que establezcamos. Estaba tan frío. Tan limpio. Tan completamente seguro. ¿Estás de acuerdo en principio?, preguntó. Miré a Maya. Ella asentía con vehemencia, con lágrimas en los ojos. De acuerdo, dije. Bien. Haré que mis abogados redacten un memorando de entendimiento actualizado en 1 hora. Te lo enviarán por mensajería a tu ático. Fírmalo. Estaré en la catedral a las 11 de la mañana. No llegues tarde. Cassin, gracias. No me agradezcas, dijo, y entonces escuché un leve indicio de algo más. No calidez, sino una determinación feroz. Esto es una transacción. Pero quiero que ganemos. Duerme un poco, Polaire. Tienes un día importante mañana. La línea se cortó. Me quedé allí con el auricular vibrando en mi mano. Mierda, exclamó Maya. De verdad que lo va a hacer. El príncipe de hielo de Chicago viene a rescatarte. No es un rescate, dije colgando el teléfono, me temblaban las manos al terminar la llamada. Es una toma hostil de mi propia vida. Y simplemente lo invité a entrar. La siguiente hora fue un borrón. Un elegante coche negro de Sterling Holdings llegó. Una mujer de aspecto serio con un traje impecable me entregó una carpeta. El memorando era conciso, contundente y justo. Lo describía todo: separaciones y fusiones financieras, cláusulas de conducta pública, el proyecto arquitectónico y la estrategia de salida tras un mandato mínimo de 3 años. Incluso incluía una cláusula de confidencialidad sobre las circunstancias de nuestra unión. Firmé un acuerdo de divorcio por última vez. A las 5 de la mañana, cuando volví a encender mi teléfono, explotó. Docenas de mensajes de Julián. Julián, estás histérico. Llámame. Julián, bien. Si quieres hacerlo por las malas, lo haremos por las malas. Estaré ahí. Pero no esperes que me alegre. Julián, Chloe está devastada por tu crueldad. Julián, Alara, respóndanme. El último llegó a las 4:30. Voy de camino a casa. Hablaremos antes de la ceremonia. La llave giró en la puerta del ático a las 6. Julián entró con paso firme, con aspecto cansado y sumamente afligido. Se cambió de ropa, debió de irse a casa primero. ¡Qué descaro! Finalmente dijo pasándose la mano por su cabello perfecto. Me he vuelto loco. Ahora hablemos con sentido. Lo posponemos 1 mes. Yo me encargaré de los organizadores. Puedes ir a la casa del lago de tus padres y relajarte.
Cuando regreses, todo esto habrá pasado y podremos celebrar la boda como es debido, sin este drama. Ya estaba en bata, tomando café. Lo miré de verdad. El hombre por el que había luchado, rogado, por el que me había reconstruido. Era un caparazón precioso. No hay aplazamiento, Julián. La boda es hoy. A las 11. Levantó las manos. Por Dios, Alara, ¿por qué eres tan terca? Se trata del bienestar humano. ¿En serio? Dejé mi taza. Dime, ¿cuándo te apuntaste como contacto de emergencia de Chloe Vance? Se quedó paralizado. La máscara se le cayó por un segundo, revelando pánico absoluto. Eso, no tenía a nadie más. Era un asunto administrativo. Y las transferencias mensuales de $5,000 a su cuenta, las de la cuenta conjunta que yo financié, también eran así de administrativas. Su rostro palideció. ¿Has estado revisando mis estados de cuenta? Los dejaste abiertos en tu escritorio durante un año, Julián. Por fin me decidí a mirarlos. La has apoyado a ella y a su madre. ¿Cuánto tiempo? Los 2 años que llevamos comprometidos. Se desanimó, pero su mirada se volvió astuta. ¿Y qué si lo hice? Tiene talento. Necesitaba apoyo. Lo tienes todo, Alara. No puedes ser generosa. Tu audacia me dejó sin aliento. ¿Con mi dinero? Para tu amante. No es mi amante, gritó y luego bajó la voz. Es un alma compleja. Me necesita. Entonces debería ser libre de darle todo el apoyo que necesita, dije con voz gélida. A partir de hoy, no te casarás conmigo. Soltó una breve carcajada burlona. Ah, ¿entonces lo cancelas? ¿Después de todo esto? Bien. Pero serás tú quien se lo explique a todos. Serás la novia abandonada. Mucha suerte con eso. No lo voy a cancelar. Te voy a reemplazar. Me miró fijamente sin comprender. ¿Qué? Mi novio estará en la catedral a las 11. No serás tú. Ahora necesito que te vayas. Mi organizadora de bodas llegará pronto y tu presencia es una complicación que ya no necesito. Su confusión se transformó en horror creciente y luego en furia. ¿Quién? ¿Quién sería tan estúpido? ¿Quién ocuparía mi lugar? Alguien que entienda el valor de una alianza, dije mientras caminaba hacia la puerta y la abría. Sal, Julián. Y coge tus cosas. Los de la mudanza vendrán por el resto esta tarde. Lo que sobre será donado. No pueden hacer esto, gruñó acercándose. Olía a perfume de otra mujer, algo ligero y floral. No eres nada sin mí. Eres una trepadora que tuvo suerte. Por primera vez sonreí. Se sentía nítido y nuevo. Sin Julián. Soy un Vance que se conformó contigo. Y hoy dejo de conformarme. Ahora vete. Se fue entonces con la rabia palpable. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que el boceto enmarcado del diseño de mi vestido de novia se cayó y se hizo añicos. Miré los cristales rotos en el suelo y luego el memorando de entendimiento impecable en el mostrador. Un capítulo estaba hecho añicos, otro, escrito con tinta cruda y nada romántica, estaba a punto de comenzar. La catedral era una sinfonía de rosas blancas y susurros de conmoción. Me encontraba en la sacristía, con la pesada seda y el encaje de mi vestido como un peso tangible, escuchando el murmullo apagado de 250 invitados a través de la antigua puerta de roble. Maya jugueteó con mi velo, sus dedos temblaban más que los míos. Está aquí, susurró asomándose por una rendija. Casiano. Está en el altar. Parece una estatua. Una estatua muy hermosa y aterradora. Tenía el estómago hecho un nudo. Había firmado un contrato, no una historia de amor. Esto era una fusión corporativa con música de órgano. Mis padres habían llegado apenas una hora antes, pálidos de confusión y con una sombría comprensión tras una frenética y silenciosa sesión informativa. Mi padre me había apretado el hombro con voz ronca. Sterling es un buen hombre al aire. Un hombre sólido. Mejor que la alternativa de hoy.
Mi madre acababa de llorar en silencio, acariciándome la mejilla, lamentando el cuento de hadas que se había convertido en escándalo. La puerta de la sacristía se abrió de golpe. Julián estaba allí despeinado con la corbata del smoking torcida y los ojos llameantes. De alguna manera, había logrado burlar la seguridad. «No puedes hacer esto», siseó, entrando. Maya se movió frente a mí como un pequeño escudo furioso. «Se acabó, Julián», dije con voz firme. Verlo ahora no evocaba más que un desprecio frío y claro. «A él», espetó Julián, señalando con la cabeza hacia la nave de la catedral. «¿Dinero y libras esterlinas? ¿La hoja de cálculo humana? ¿Me estás cambiando por eso? ¿Por un hombre que cree que un acuerdo prenupcial es un juego previo?» «Está en el altar», dije simplemente. «¿Dónde estabas anoche?» «Ese no es el punto. Esto es una farsa». «¿Me amas?» Dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro venenoso. «Pasaste 5 años amándome. ¿Crees que eso simplemente desaparece? ¿Crees que firmar un contrato con ese robot borra lo que teníamos?» «Lo que teníamos», repetí con la voz entrecortada, revelando la ira que se escondía tras mí, era una actuación. Una en la que yo hacía de prometido devoto y tú de socio cariñoso, todo mientras financiabas la vida entera de Chloe Vance. ¿Qué le compraste con mi dinero, Julian? ¿El apartamento? ¿Los materiales de arte? ¿Las vacaciones que me dijiste que eran viajes de negocios?» Se estremeció. «No entiendes la presión que tiene. Entiendo que eres un ladrón». Lo interrumpí. «Me robaste mi tiempo, mi confianza y mi capital. Ahora vete. No eres bienvenido en mi boda». «Nuestra boda», rugió. La música del órgano se escuchaba al otro lado de la puerta, la señal para la procesión nupcial. La puerta se abrió de nuevo y mi padre estaba allí, con el rostro endurecido al ver a Julián. «Julián», dijo mi padre con voz de granito. «¿Te irás?» «No. O la seguridad te convertirá en un espectáculo ante la misma gente cuyo respeto llevas una década intentando comprar». Los dos hombres se miraron fijamente. Mi padre, un hombre adinerado y de aspecto imponente en su furia silenciosa. Julián, todo ostentación y sin fundamento. Los hombros de Julián se hundieron en la derrota. Me lanzó una última mirada venenosa. «Esto no ha terminado», susurró. «Te aplastará a Lara, y volverás arrastrándote». Empujó a mi padre y desapareció por el pasillo. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Mi padre me ofreció el brazo. «¿Lista, cariño?» Miré a Maya. Me dedicó una sonrisa vacilante y alentadora. Tomé el brazo de mi padre. «Por un nuevo comienzo», dije. Las puertas se abrieron. Un mar de rostros se giró, una exclamación colectiva recorrió la multitud. Vi la confusión, los susurros frenéticos tras las manos enguantadas. «¿Dónde está Julián? ¿Por qué es dinero en efectivo y libras esterlinas?» Mantuve la vista fija en el hombre que permanecía rígido al final del largo pasillo. Era una estatua, impecable con un chaqué que parecía hecho a medida una hora antes. Su expresión era indescifrable, sin sonreír ni fruncir el ceño, simplemente profundamente serio. Al acercarme nuestras miradas se cruzaron. No había calidez, pero tampoco engaño. Simplemente reconocimiento. Un reconocimiento del pacto que estábamos a punto de sellar. Llegué a su lado. Mi padre puso mi mano en la de Cassian. Su agarre era firme, fresco y seco. No sonrió, pero me dio una ligera y breve presión en los dedos. Una señal. «Tranquilos. Estamos de acuerdo». El sacerdote, que había sido informado en un estado de profundo desconcierto 30 minutos antes, comenzó. «Queridos, estamos reunidos aquí hoy». La ceremonia fue un borrón de votos tradicionales que repetimos de memoria. No hubo ningún toque personal ni promesas escritas a mano. Cuando el sacerdote dijo, «Ahora pueden besar a la novia», una nueva oleada de tensión se apoderó de la congregación. Cassian se giró hacia mí. Se inclinó con movimientos pausados. Colocó una mano suavemente sobre mi cintura, mientras la otra aún sostenía la mía. Su rostro llenó mi visión.
La línea definida de su mandíbula, la sorprendente claridad de sus ojos color avellana. Hizo una pausa de una fracción de segundo con una pregunta en la mirada. Asentí casi imperceptiblemente. El beso fue breve. Sus labios eran suaves pero firmes contra los míos, como un sello en un documento. Duró 3 segundos. Fue la interacción más sincera que había tenido con un hombre en años. El órgano resonó. Se giró metiendo mi mano en el hueco de su codo y nos enfrentamos a la multitud. Su postura era victoriosa, posesiva. Se inclinó sus labios cerca de mi oído, y por primera vez percibí algo más que neutralidad en su voz. Era una satisfacción feroz. Bien jugado, compañero, murmuró y sus palabras se perdieron en el estruendoso aplauso, un aplauso que era a partes iguales celebración y conmoción total y desconcertante. La recepción en el Sterling Grand Ballroom fue una obra maestra de control de daños, interpretada con gran maestría. Cassin estaba en todas partes, con una presencia imponente. Me presentó como mi esposa, Elara Sterling, con una seriedad que no admitía discusión. Respondió con destreza las preguntas con serenidad y unidad. A Julian, un trágico problema personal de último minuto le impidió asistir. Le deseamos lo mejor, pero el destino y los viejos lazos familiares suelen corregir el rumbo. Nunca se separó de mí. Su mano me guiaba constantemente en la parte baja de la espalda. Cuando mi tía Elena, una conocida chismosa, me acorraló junto a la fuente de champán, con los ojos brillantes de malicia, Cassin apareció como de la nada. Tía Elena, dijo con la voz interrumpiendo su sonrisa. Entiendo que estás invirtiendo en los nuevos condominios frente al mar. Deberías saber que los informes sísmicos son preocupantes. Mi oficina puede enviarte los detalles. No quiero que hagas una inversión arriesgada. Él sonrió, una figura delgada y peligrosa, y me alejó antes de que ella pudiera balbucear una respuesta. Gracias, susurré mientras bailábamos un vals. Está en el contrato, dijo, recorriendo la habitación con la mirada por encima de mi hombro. Frente Unido. Era una amenaza para el activo. La neutralicé. El activo, repetí con un sabor amargo. Sus ojos volvieron a los míos. Por primera vez vi un destello de impaciencia. Eres el activo principal de esta alianza, Alara. Tu nombre, tu reputación, tu talento para el diseño. Mi trabajo es proteger y maximizar ese valor. No confundas la terminología clara con la falta de respeto. El baile terminó. Me condujo a nuestra mesa de los novios. Al sentarnos me sirvió un vaso de agua con su propia mano. Estás deshidratado. Bebe. Fue una orden. Bebí. La velada avanzó. Cortamos el pastel, un pastel gigantesco encargado para otro novio. Sonreímos para 1000 fotos. Actuamos. Era casi medianoche cuando finalmente salimos en un elegante coche negro, no rumbo al loft de Julian ni a mi ático, sino a la residencia de Cassin, una imponente fortaleza moderna en la Kesore Drive. El silencio en el coche era denso. La adrenalina del día se disipaba, dejando un agotamiento profundo y doloroso. Los memorandos de mis abogados, dijo Cassin, rompiendo el silencio. Llegaron al bufete de Julian esta tarde. Se les notificó formalmente la rescisión de todas las empresas conjuntas y se les exigió un informe forense completo de los honorarios de consultoría pagados a Chloe Vance por parte de Shared Assets. Se le notificará personalmente mañana. Me volví hacia él atónita. No tenías por qué hacerlo. Sí, lo hice. Es la cláusula 4B, protección activa de bienes conjuntos y separados contra relaciones predatorias previas. Lo dijo como si recitara un manual. Se apoderó de lo que era tuyo. Me aseguro de que me lo devuelvan con intereses y penalización. El coche se detuvo en un garaje subterráneo privado. Subimos al ático en un ascensor silencioso. Las puertas se abrían directamente a un amplio espacio minimalista. Los ventanales, de suelo a techo, dejaban ver el vasto y oscuro lago Michigan. Era impresionante y absolutamente desolado. Apareció una mujer mayor y digna, con un vestido negro austero. La señora Sterling. Soy la señora Ale, la encargada de la casa. Su suite está por aquí. La del señor Sterling está en el ala opuesta.
Por supuesto. Alas separadas. Cassin asintió brevemente. La señora Ale se encargará de sus necesidades. Mis abogados estarán aquí a las 9 para revisar el contrato matrimonial completo. Buenas noches, Alara. Se dio la vuelta y se alejó por un pasillo ancho y tenuemente iluminado, sus pasos resonaban en el hormigón pulido. No miró atrás. La señora Ale me condujo a una suite impresionante. Un dormitorio o una sala de estar, un baño lujoso. Mi equipaje enviado desde mi ático ya estaba perfectamente organizado. ¿Necesita algo más, señora? No. Gracias, señora Ale. Se fue cerrando la puerta con un suave clic. Estaba solo. Por fin, completamente solo. Me acerqué a la ventana abrazándome. Las luces de la ciudad brillaban. Una galaxia que una vez creí gobernar con Julian a mi lado. Ahora estaba en una jaula dorada de mi propia creación, casada con un desconocido que citaba cláusulas contractuales como si fueran poesía. Un suave golpe en la puerta que daba a la sala me sobresaltó. Antes de que pudiera responder, se abrió. Cassin estaba allí de pie. Se había quitado el abrigo y la corbata. Parecía más joven, más suave y mucho más cansado. En sus manos sostenía 2 vasos y una botella de líquido ámbar. Me di cuenta, dijo con la voz más baja, despojada de su tono público performativo, de que si bien tenemos un contrato, no tenemos cimientos. E incluso la estructura más sólida necesita cimientos. Entró, dejó las copas en una mesa y sirvió 2 dedos en cada una. Me dio una. Sé que este no era el día de boda que imaginabas, dijo sin mirarme, sino mirando el mismo lago oscuro. Sé que no soy el hombre que buscabas, pero quiero que sepas esto. Respetaré cada línea de ese contrato, tus límites, tus proyectos, tu autonomía. Seré tu compañero en esto, no tu guardián. Finalmente volvió su mirada hacia mí. La claridad seguía ahí, pero el hielo se había derretido, revelando algo más complejo, una integridad solemne e inquebrantable. ¿Por qué dijiste que sí, Cassin? Pregunté lo que me daba miedo formular. No necesitabas esto. No me necesitabas. Tomó un sorbo lento de su bebida. Hace 5 años me dijiste que querías poesía. Julian Thorne te ofreció limericks baratos. No soy poeta, Aler. Soy arquitecto. Construyo cosas que perduran. Vi algo que valía la pena construir contigo entonces. Sigo viéndolo ahora. Aunque el plan haya cambiado drásticamente. Dejó su vaso. La base, Aler, es esta. Puedes confiar en mí. Puede que nunca me quieras, pero puedes confiar en mí. Eso tiene que bastar por ahora. Me hizo un breve gesto formal con la cabeza y se fue, cerrando la puerta con cuidado tras él. Me quedé allí, en la silenciosa y lujosa habitación, con el peso del día sobre mí. Levanté el vaso que me había dado y di un sorbo. El whisky era suave, complejo y abría un camino de calor a través del frío vacío que sentía en mi interior. Tenía razón. No era poesía. Era una promesa. Y por primera vez desde que vi la mano de Julian en la mejilla de Chloe, el suelo bajo mis pies se sentía firme. La mañana siguiente no llegó con un amanecer romántico, sino con la llegada precisa y eficiente del equipo legal de Cassin. Me senté frente a 3 hombres severos con trajes impecables en la amplia y pulida mesa del comedor, mientras la luz de la mañana se reflejaba en el lago. Cassin se sentó a la cabecera, con una taza de café negro junto al codo, en una postura de absoluto dominio. La señora Sterling, la abogada principal, un hombre llamado señor Graves, comenzó, deslizándome un documento más grueso que una novela, el acuerdo matrimonial completo. Incorpora el memorando de anoche y lo amplía. Preste especial atención a las secciones 7, 12 y el anexo. Recorrí con la mirada la densa jerga legal. Lo abarcaba todo, la separación completa de mis bienes prematrimoniales de los suyos, con garantías irrestrictas para ambos, la asignación mensual para mi uso personal y profesional, los detalles del rol de liderazgo del proyecto de diseño, incluyendo mi salario que era sorprendentemente generoso, y las condiciones de disolución después de 3 años, con beneficios progresivos según la duración de la unión. Era, como había dicho Cassin, un plan, pero fue el anexo lo que me dejó sin aliento.
Se titulaba Conducta personal y respeto mutuo. Cláusula 2.1. Ambas partes acuerdan total transparencia respecto a todas las relaciones externas que puedan afectar la percepción pública de la alianza. Cláusula 2.3. Las residencias privadas se considerarán santuarios para ambas partes. El acceso al ala privada de la otra parte requiere invitación explícita. Cláusula 2.5. El menosprecio de la otra parte, ya sea en público o en privado, dará lugar a la renegociación contractual inmediata y a posibles sanciones. Era un código de conducta frío y claro, un muro tras el cual construir una vida. Miré a Cassin. Él sostuvo mi mirada y asintió levemente. Este es el marco. Ahora lo rellenamos. Firmé. Ayer a Sterling. El nombre me resultó extraño. Los abogados se marcharon con un coro de silenciosas felicitaciones. El silencio que dejaron atrás fue profundo. Cassin echó la silla hacia atrás. El sitio del proyecto es a las 10 de la mañana. El equipo te espera. Mi chofer te llevará. Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus palabras. Son de los mejores de la ciudad. Te pondrán a prueba. Demuéstrales por qué mereces liderar. No fue una charla motivadora. Fue una evaluación del campo de batalla. Descubrí que lo prefería. ¿Y qué harás?, pregunté poniéndome de pie, alisando la falda de mi severo vestido negro, recién estrenado. Un atisbo de algo, no una sonrisa, sino un destello de intención, cruzó su rostro. Tengo una reunión con la junta directiva de Thorne Enterprises. El padre de Julian está preocupado por algunas decisiones financieras recientes de su hijo, decisiones que ahora, indirectamente, involucran a la familia Sterling debido a nuestra unión. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado me recorrió la espalda. El juego ya se había trasladado a otro tablero. Irás tras él. Estoy protegiendo nuestros bienes, corrigió con un tono que no dejaba lugar a discusión. Su mal juicio es un lastre. Los lastres deben gestionarse. El terreno del proyecto era una enorme extensión de antiguo terreno industrial a orillas del río. Una reluciente estructura temporal albergaba la oficina del estudio de arquitectura. Entré con el corazón en un puño. Una docena de personas, en su mayoría hombres mayores que yo, levantaron la vista de los planos y maquetas. Vi el escepticismo en sus ojos. La nueva esposa del jefe, la socialité jugando al diseño. El director del proyecto, un hombre canoso llamado Robert, se acercó con un apretón de manos a regañadientes. Señora Sterling, bienvenida. Nos dijeron que la esperáramos. Tenemos un plazo ajustado para la presentación del diseño preliminar. El ara, por favor, dije con voz más firme de lo que sentía. Y soy consciente de la fecha límite. ¿Por qué no me enseñas dónde estamos atascados? Me condujo a una enorme mesa central donde se encontraba la maqueta de un anodino complejo residencial y comercial de vidrio y acero. Era competente. Era insulso. Era justo el tipo de proyecto que diseñaría un comité. El cliente busca sostenibilidad innovadora y un ambiente de comunidad, dijo Robert con un dejo de burla en la voz. Palabras de moda, la zonificación restringe la altura y el presupuesto para tecnología verdaderamente ecológica es una fantasía. Caminé alrededor de la mesa, con mi ojo de diseñador agudizado, viendo no lo que había, sino lo que faltaba. Ignoré la ribera del río. Los edificios miraban hacia el interior. Era una fortaleza, no una comunidad. Lo estás pensando mal, dije las palabras antes de poder filtrarlas. Se hizo un tenso silencio colectivo. Oh, Robert se cruzó de brazos. Ilumínanos. Ignoré su tono concentrándome en la modelo. Intentas integrar la sostenibilidad en un diseño convencional. Es un accesorio. Debe ser la base. Extendí la mano, mis dedos sobre las estructuras cuadradas. Lo fragmentamos, una serie de edificios más pequeños e interconectados, no monolitos. Usamos el río, canales de acueducto abiertos para el reciclaje de aguas grises, un paseo marítimo que es parte funcional del sistema de gestión de aguas pluviales, no solo un sendero bonito. Los tejados son una granja conectada que alberga las unidades residenciales y los restaurantes que se encuentran debajo.
El ambiente de comunidad no es una plaza que se añade a la casa. Es el resultado de la interacción forzada con el sistema de soporte vital compartido del lugar. Levanté la vista y me observaban, no con calidez, sino con un creciente interés profesional. La zonificación, se atrevió a decir una de las arquitectas más jóvenes, una mujer llamada Anja. La restricción de altura es un regalo, dije sintiendo cómo se encendía la vieja pasión, la pasión que había enterrado por Julian. Nos obliga a expandirnos inteligentemente. Creamos patios íntimos a escala humana entre los edificios. También construimos un sumidero geotérmico para el control climático. El presupuesto no es para tecnología de vanguardia. Es para biología inteligente e integrada, para muros verdes que purifican el aire, seleccionados para nuestro clima. No es más barato al principio, sino el ahorro a largo plazo y el atractivo publicitario. Me quedé en silencio, repentinamente cohibido. Acababa de desmantelar 6 meses de su trabajo en 3 minutos. Robert guardó silencio un largo rato. Luego se frotó la mandíbula. La presentación al cliente es en 3 semanas. Descartar esto y empezar con su visión de biología integrada requeriría trabajo ininterrumpido, modelos conceptuales, nuevas representaciones y análisis de costos. ¿Tenemos 3 semanas?, pregunté sosteniendo su mirada. Una sonrisa lenta y reticente se extendió por su rostro curtido. Las tenemos y empezamos ahora. Muy bien, Hilaire. Tienes nuestra atención. Veamos si puedes mantenerla. Aplaudió. Muy bien, gente. Empieza el desmontaje. Anja, saca los estudios ambientales. David, necesito nuevos bocetos del sitio basados en las notas de la señora Sterling. La oficina estalló en un frenesí de actividad. Estaba en el ojo del huracán. Fue aterrador. Fue magnífico. Esa noche volví al ático con la mente llena de bocetos, composiciones de suelos y datos del nivel freático. Estaba exhausta, sucia y más viva que en años. La señora Ale me informó que el señor Sterling estaba trabajando en su estudio y que la cena estaría servida en 1 hora. Me duché y me cambié, y luego dudé frente a la puerta de su ala privada. Llamé suavemente. Entra. Su estudio era una biblioteca de orden. Estaba detrás de un amplio escritorio con las gafas sobre la nariz, revisando un documento. Levantó la vista y por un instante vi un destello de algo. ¿Sorpresa? Al verme aquí en sus dominios. ¿El sitio?, preguntó quitándose las gafas. Desechamos el diseño original. Empezamos de nuevo. Mi idea. Se recostó observándome. ¿Y Robert? Es un tradicionalista. Un bulldog. Ahora es el bulldog que llevo conmigo. Grande. Es un comienzo. Una leve sonrisa real se dibujó en sus labios. Le transformó el rostro, haciéndolo parecer más joven, casi accesible. Bien. ¿Y tu reunión?, pregunté adentrándome más en la sala. La sonrisa desapareció, reemplazada por esa concentración fría. Productivo. Thorn Enterprises le está cortando el acceso a Julian a ciertos fondos de capital riesgo. Sus excesos financieros personales se han hecho evidentes. Habrá consecuencias. Sentí una punzada que no era compasión, sino una satisfacción oscura e inquietante. No se lo tomará con calma. Cuento con ello, dijo Cassin, con los ojos brillantes a la luz de la lámpara. La imprudencia es predecible. Y los oponentes predecibles son fáciles de derrotar. La forma en que lo dijo con tanta calma y seguridad, me dio otro escalofrío. Este era el hombre detrás del contrato. El arquitecto de imperios, no solo de edificios. Creo que la cena está lista, dijo poniéndose de pie. Rodeó el escritorio y por un instante nos quedamos cerca en la silenciosa sala llena de libros. Olía a sándalo y a papel crujiente. Pareces comprometido, observó. Lo estoy, dije, y me di cuenta de que lo decía en ambos sentidos. La cena transcurrió tranquila y sorprendentemente cómoda. Hablamos del proyecto, de los verdaderos desafíos de los pavimentos permeables y de la política de las juntas de zonificación de la ciudad.
Me hizo preguntas perspicaces, cuestionó mis suposiciones y me ofreció un consejo increíblemente inteligente sobre cómo aprovechar una subvención ambiental existente. Fue un encuentro de ideas, una colaboración. Justo cuando terminábamos el postre apareció la señora Ale, con un aspecto inusualmente nervioso. Señora, el señor Julian Thorne está en el vestíbulo. Insiste en verte. No está tranquilo. La expresión de Cassim permaneció inalterada. Se secó la boca con una servilleta. Que seguridad lo lleve al salón de fiestas. Llegaremos enseguida. Cassim, dije con una punzada de vieja ansiedad perforando mi recién descubierta calma. No tienes por qué hacerlo. Sí lo hago, dijo su voz sin dejar lugar a dudas. Es una amenaza para la paz de mi esposa. Eso lo convierte en asunto mío. Venga, acabemos con esto. Caminamos hacia la fría y hermosa sala, que rara vez se usaba para la recepción. Julián estaba en el centro con el abrigo empapado y el cabello alborotado. Parecía un animal acorralado. Tú, gruñó al entrar con la mirada fija entre nosotros y posándose en mí con puro veneno. Tú hiciste esto. Pusiste a tu nuevo marido en mi contra. Me quitaste la financiación. Te lo hiciste a ti mismo, Julian, dije con voz firme. Cassim estaba un poco detrás y a un lado de mí, una presencia silenciosa y poderosa. Por malversar fondos, por usar bienes comunes para indiscreciones personales. Eran inversiones, gritó, dando un paso al frente. Cassim se movió entonces con un sutil cambio de peso, colocándose un poco más entre Julian y yo. Fue una maniobra depredadora, silenciosa y rotunda. Julian se quedó paralizado. Tus inversiones han sido auditadas, Thorne, dijo Cassim con una voz grave, peligrosa y monótona. Los honorarios de consultoría, las reventas de propiedades sobreendeudadas, el dinero desviado a la galería de la señora Vance, que aún no ha vendido una sola obra. Mi reunión de hoy con su padre fue una mera cortesía. La información ya se ha compartido con las autoridades financieras pertinentes. El rostro de Julián se puso pálido. No puedes. Ya lo hice, respondió Cassim. Construiste un castillo de naipes con el dinero y la buena voluntad de mi esposa. El viento ha cambiado. Se está derrumbando. Julian pareció desfallecer, su bravuconería se desmoronó en un pánico desesperado y adulador. Miró más allá de Cassim, directamente hacia mí. Alera, por favor. Me amaste una vez. Me conoces. No dejes que me destruya. Esto es entre nosotros. Por un instante vi el fantasma del hombre que amé, el chico encantador y vulnerable que creí que necesitaba ser salvado. Pero el fantasma era transparente y detrás de él vi al mentiroso, al ladrón, al hombre del estacionamiento. No hay un nosotros, Julián, dije sorprendiéndome incluso a mí misma por la firmeza de mi voz. Está mi marido y está el hombre que me defraudó. La conversación ha terminado. Me di la vuelta para irme. No necesitaba verlo desplomarse. Sentí la mano de Cassim, ligera pero firme en mi codo, guiándome fuera de la habitación. Él tampoco miró atrás. Cuando la puerta se cerró tras nosotros, dejando a Julian solo en el espacio frío y formal, oí el primer sollozo ahogado y furioso. En el pasillo, bajo las luces tenues de la galería, me detuve, me temblaban las piernas. La confrontación me había agotado más de lo que pensaba. Cassim se giró hacia mí. No intentó abrazarme. Simplemente se quedó allí, como un pilar en la tormenta. Ya está, dijo. Lo miré a este extraño al que estaba destinada, que acababa de desmantelar mi pasado con la eficiencia de un cirujano experto. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué ir tan lejos? El contrato solo exigía protección. Eso era una aniquilación. Me miró, sus ojos color avellana inescrutables en la penumbra. Porque dijo la palabra medido y deliberado significa que una ruptura limpia es la única que sana. Y exijo que mi pareja sane, no que la atormenten. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia su estudio, dejándome allí de pie, comprendiendo. Esto no eran solo negocios. Era arquitectura a escala humana. No solo estaba construyendo una alianza. Estaba a su manera despiadada y metódica, construyendo una nueva base para mí.
y acababa de demoler los últimos pilares podridos de la antigua. Las semanas posteriores al enfrentamiento con Julian cobraron un nuevo ritmo, una vida construida sobre los pilares gemelos del mundo de Cassin y mi propio propósito recuperado. El ático ya no era una jaula dorada, sino un centro de mando. Mi ala era un caos de planos enrollados, muestras de tierra en bolsitas y maquetas hechas de cartón pluma y pegamento caliente. Su ala seguía siendo un templo de orden silencioso. La puerta se cerraba a menudo, el sonido de un teclado, un pulso suave y persistente a través del vasto espacio. Nuestras interacciones estaban dictadas por el calendario que la señora Ale llevaba con precisión militar. Las cenas de los martes y jueves eran obligatorias, un repaso de nuestros mundos profesionales. Fue durante una de estas cenas, mientras comíamos una vieira sellada, cuando nos llegó la siguiente ola. Cassin dejó el tenedor con un clic preciso. El sábado hay una gala benéfica en el Instituto de Arte. La lista de invitados es extensa. Chloe Vance estará presente. Forma parte del comité juvenil del evento. Me quedé paralizada, el delicado sabor de la vieira se convirtió en ceniza en mi boca. No había visto ni sabido nada de Chloe desde la noche anterior a la boda. En el torbellino de mi nueva vida, se había convertido en un fantasma, una dolorosa nota al pie. Ahora la convocaban de nuevo al escenario. ¿Me estás diciendo que no deberíamos ir?, pregunté esforzándome por mantener la voz serena. Nos vamos, dijo con la mirada fija en la mía. Es nuestra primera aparición pública importante como Frente Unido desde la boda. Nuestra ausencia se notaría y se interpretaría como debilidad o miedo. Asistimos. Somos impecables. Somos intocables. Y si se acerca, la manejaremos con la gracia que exigen nuestras posiciones. Él no tiene poder aquí, Lara. Ella es un apoyo en la narrativa de Julian, y esa narrativa está en bancarrota. Hizo una pausa. Pero deberías estar preparado. He enviado a mi equipo a investigar su situación. Está empeorando. Los problemas financieros de Julian ahora son suyos. Una parte de mí, la parte que se había roto en ese estacionamiento, quería sentir una oleada de satisfacción desbordante. La otra parte, la que estaba recuperando el equilibrio, sentía una tristeza cansada. Tomó sus decisiones. Como todos, dijo Cassin, y no había juicio en ello, solo hechos. El vestido para la gala llegará mañana. Me tomé la libertad de elegirlo. Espero que te parezca apropiado. El vestido llegó en una larga funda negra. No era la prenda suave y romántica que habría elegido para una gala con Julian. Era una columna de mercurio líquido, una elegante túnica de seda gris plomo, sin espalda, que se movía como el agua. Era severo, poderoso e impresionante. Venía con una nota escrita con la letra precisa de Cassin. Armadura, no decoración. El sábado por la noche, de pie frente al espejo que iba del suelo al techo mientras la señora Ale me abrochaba el broche oculto en la nuca, lo sentí. El vestido era una armadura. Reflejaba la luz fríamente, convirtiéndome en un arma afilada y elegante. Tenía el pelo recogido en un moño severo. Las joyas en mis orejas y garganta no eran los diamantes juguetones que Julian había preferido, sino zafiros profundos y fríos, las piedras preciosas de la familia Sterling. Cassin esperaba en la sala. Cuando entré estaba contemplando el lago, su perfil recortado contra las luces de la ciudad. Se giró y por un instante su habitual compostura se quebró. Recorrió con la mirada el vestido, y un lento asentimiento de aprobación fue su único comentario. Pero en esa mirada, vi algo más, un reconocimiento de la transformación. Yo no era la novia desconsolada que él había rescatado. Era su contraparte. «Te ves», dijo ofreciéndome el brazo, formidable. «Tú tampoco pareces tan accesible», respondí tomándolo. Llevaba un smoking azul medianoche, tan oscuro que era casi negro, y los zafiros de su camisa evocaban mis joyas. La gala fue una bestia resplandeciente, una cacofonía de cristal, champán y sonrisas calculadas. Éramos la atracción principal. Los susurros comenzaron en cuanto cruzamos las imponentes puertas, todo salió a la perfección. En la práctica, si lo piensas, la fusión con Sterling Vance siempre fue la mejor jugada. La ve como si fuera una filial recién adquirida. ¿Has oído hablar de Julian Thorne? Está acabado.
Nos abrimos paso entre la multitud, como un frente unido. La mano de Cassim fue un ancla constante y cálida en mi espalda. Me presentó, desvió preguntas inquisitivas con ingenio y elogió mi trabajo arquitectónico ante donantes influyentes que podrían ayudar a impulsar el proyecto Riverfront en el ayuntamiento. Estaba construyendo mi reputación profesional en tiempo real, ladrillo a ladrillo con cuidado, y entonces la vi. Chloé estaba de pie junto a una escultura monumental, un revoloteo de gasa rosa pálido en un mar de colores más oscuros y ricos. Parecía frágil, descolorida. Sus ojos abiertos y ansiosos recorrieron la multitud hasta que se posaron en nosotros, en mí. La conmoción en ellos era palpable, seguida de un destello de odio puro y sin tapujos. Empezó a abrirse paso entre la multitud hacia nosotros, un misil decidido e inestable. Cassim, murmuré apretando imperceptiblemente mis dedos sobre su brazo. La veo, dijo con voz tranquila. Tranquila. Se detuvo frente a nosotros con el pecho subiendo y bajando rápidamente. El Ara. Su voz era un rasguño quebradizo. Y J.E. Supongo que me corresponde felicitarte. Gracias, Chloé, dije con un tono educado y distante, como si me dirigiera a una conocida que apenas recordaba. La exposición se ve maravillosa. Ignoró la broma, con la mirada fija en mí. Espero que estés contento. Conseguiste todo lo que querías, ¿verdad? Cambiaste de categoría. Siempre fuiste un escalador. El insulto, tan crudo y público, atrajo la atención de quienes estaban más cerca. Un silencio se apoderó de nuestra pequeña isla de tensión. Antes de que pudiera formular una respuesta cortante, Cassim habló. Su voz no era fuerte, pero se oía clara y fría como un lago invernal. Señor Avance, dijo cambiando ligeramente el cuerpo, un movimiento sutil pero inconfundible que lo colocó más directamente entre ella y yo. Tu elección de atuendo es interesante. Ese tono de rosa en particular se cargó a una tarjeta de crédito de la antigua cuenta conjunta de mi esposa, finalizada la semana pasada, junto con una factura de hotel bastante considerable del Drake. Dime, ¿sabe Julian que todavía estás gastando lo que le queda de dinero? Chloé palideció. La gente de alrededor ya no fingía no escuchar. O quizás, continuó Cassim con una mirada absolutamente despiadada, ignoran que la cuenta ha sido congelada y está siendo investigada formalmente por malversación de fondos. Yo tendría cuidado con la procedencia de todo lo que llevan puesto esta noche. Podría considerarse una prueba. Fue una brutal evisceración pública. No había alzado la voz. Simplemente había expuesto hechos, cada uno un bisturí. Chloé parecía como si la hubieran golpeado. Dio un paso atrás tambaleándose mientras sus ojos recorrieron rápidamente los rostros absortos y escandalizados. La narrativa había cambiado en un instante. Él ya no era el rival romántico herido. Era una estafadora atrapada en el acto. Lágrimas de humillación brotaron de sus ojos. Dio media vuelta y huyó, y la gasa rosa desapareció entre la multitud. El silencio se prolongó un instante más. Entonces Cassim se volvió hacia los observadores, con una leve y fría sonrisa en los labios. Un recordatorio para que siempre revisen sus estados financieros, dijo con ligereza, y la tensión se transformó en risas nerviosas y una nueva oleada de susurros, ahora dirigidos a la espalda de Chloé, que se alejaba. Me guió hacia un balcón más tranquilo con vistas al jardín del museo. El aire nocturno era fresco. Estaba temblando. No tenías por qué hacerlo, susurré, apoyándome en la fría barandilla de piedra. Solo es una mujer triste que hizo una mala apuesta. Te convirtió en una víctima en un estacionamiento, dijo, y su voz perdió su tono social y se endureció. Ella participó voluntariamente en tu humillación. Ahora él no puede hacer el papel de paloma herida. No permitiré que nadie reescriba esa historia a tu costa. No solo estabas protegiendo un activo. Esto era personal. Darme cuenta fue un shock para mí. Era cierto. Sobre el vestido. Cada palabra. Mi contador forense es muy minucioso. Se giró hacia mí con una expresión ilegible en las sombras. ¿Te molesta? Mi método. Lo pensé. Sobre la crueldad pública que implica.
Entonces pensé en la crueldad privada de su risa en ese garaje, en la mano de Julián en su mejilla. No, dije, mientras la verdad se solidificaba en mi interior. No, no es así. Fue justicia. Frío pero limpio. Asintió satisfecho. Bien. Guardamos silencio un momento, los sonidos de la gala se apagaron tras nosotros. Cassin, dije, y la pregunta que me había estado rondando durante semanas finalmente se liberó. El contrato. La cláusula de salida de 3 años. ¿Alguna vez piensas en eso? En este final. Guardó silencio un buen rato, observando las oscuras formas de las esculturas del jardín. Pienso en los cimientos que estamos construyendo, dijo finalmente. Unos buenos cimientos pueden soportar muchos tipos de estructuras. Una asociación fugaz. Una alianza duradera. Un hogar. Me miró entonces con una mirada muy clara. Soy arquitecta, Ellera. Construyo para la permanencia, pero solo construyo sobre terreno estable y capaz de soportar el peso. La cláusula de 3 años es tu red de seguridad. También te garantizo que estás aquí por elección propia, no por una trampa. Cuando llegue el momento, ambos sabremos qué tipo de estructura hemos construido. Fue lo máximo que había dicho sobre nosotros. No la alianza, sino el espacio indefinido entre las cláusulas. No fue una declaración de amor. Fue algo más sólido, una declaración de intenciones y de profundo respeto. Volvió a ofrecer el brazo. Volvemos a entrar. Tenemos una donación que anunciar para la nueva ala contemporánea. Creo que ya tenías algunas ideas sobre el arquitecto. Al volver a entrar en la brillante contienda, me sentí diferente. La armadura del vestido ya no era solo para lucirse. La había llevado a una batalla que no había elegido, y mi esposo, mi compañero, la había combatido con una precisión que me dejó sin aliento. No solo me había defendido. Había reescrito la historia por completo. Y por primera vez vi el futuro no como una cuenta regresiva hacia una salida, sino como un plan que estábamos trazando juntos, línea por línea. Me di cuenta de que el terreno ya no se movía. Se asentaba fuerte y seguro bajo mis pies. 3 años. La cláusula del contrato que una vez me pareció una sentencia de prisión, ahora se sentía como una temporada pasajera. El proyecto ribereño Aqueous ya no era una maqueta de núcleo de espuma, sino una constelación ascendente de vidrio y vegetación, cuyos pilares fundacionales se hundían profundamente en la tierra recuperada. Me pasaba los días con casco. Mi autoridad no provenía de mi apellido, sino de personas como Robert, que ahora me llamaban jefe sin el menor atisbo de ironía. Cassin y yo habíamos adoptado un ritmo sincopado que nos proporcionaba cierta intimidad. Nuestras cenas de los martes y jueves seguían siendo sesiones informativas, pero habían evolucionado. Ahora me pidió consejo sobre Sterling Holdings International Logistics, escuchando atentamente mis ideas sobre la eficiencia espacial y el diseño centrado en el ser humano. Yo a mi vez, le presentaba las estrategias de la Junta de Zonificación, aprovechando su implacable comprensión de la influencia política. Éramos una junta de 2 que gobernaba el país compartido de nuestras vidas. El fantasma de Julian Thorne se había desvanecido hasta convertirse en una molestia periódica como el mal tiempo. Las presiones financieras y legales que Cassin había orquestado obligaron a una venta forzosa de sus bienes. Lo último que supe de él y Chloe era que vivían en un modesto apartamento en un código postal menos prestigioso, y su nombre era sinónimo, en ciertos círculos, de fracaso temerario. Un jueves por la noche, una fresca noche de otoño, exactamente 2 años y 11 meses después de nuestra boda, llegué a casa y encontré a Cassin ya en nuestro espacio compartido. Un territorio neutral que habíamos ido amueblando con piezas que a ambos nos encantaban. Estaba de pie junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano, contemplando las llamas. Tenía una mirada particular, una quietud concentrada que solía preceder a una gran mudanza corporativa. ¿Qué día tan largo?, pregunté, quitándome los tacones con un suspiro de agradecimiento. Productivo, dijo, girándose. Su mirada me recorrió mis pantalones prácticos, mi suéter manchado con un toque de polvo de yeso. Las aprobaciones finales para las unidades residenciales acuosas llegaron. Las preventas están al 90%. Me invadió una oleada de pura alegría profesional. Es increíble. Fue más que un éxito empresarial.
Fue una reivindicación. Mi visión, antes un boceto frenético, ahora era un horizonte. Sí, lo es, asintió. Luego hizo una pausa. ¿Hay algo más? Siéntate. La gravedad de su tono me dio un vuelco el corazón. Me senté en el sofá, con los pies encogidos. ¿Era esto el comienzo de la negociación sobre la cláusula de salida? Faltaba un mes para el tercer año. Sentí un nudo en el estómago inexplicablemente. No se sentó. Permaneció de pie, mirándome mientras la luz del fuego proyectaba la mitad de su rostro en sombras. Tuve una reunión hoy. Con Julián. El aire abandonó la habitación. ¿Qué? ¿Por qué? Lo pidió. Está desesperado. Chloé lo dejó. Vació lo que quedaba de sus cuentas compartidas y se mudó a Santa Fe con un artista que conoció por internet. Al parecer, el bebé que afirmaba estar embarazada el año pasado no era viable, o tal vez nunca fue más que una maniobra de presión. Los detalles son sórdidos y francamente irrelevantes. Lo asimilé con un extraño entumecimiento. El final, el horrible remate de su historia. Ninguna gran tragedia, solo un colapso lento y agotador. ¿Vino a ti para qué? Adopción. Dinero. Solo. Un nuevo comienzo. Tenía la impresión de que, como había pasado el tiempo y parecías contenta, yo podría ser magnánimo. El labio de Cassin se curvó en una leve y fría sonrisa. Dio un discurso sobre amores pasados y el perdón. Incluso tuvo la audacia de insinuar que tal vez aún sentías algo por él y que debería considerarlo. Una chispa de ira se encendió en mi pecho. La arrogancia. En efecto. Cassin tomó un sorbo lento de su whisky. Le dije que el único sentimiento que mi esposa alberga hacia él es el mismo que siente por un muro de carga mal construido, desprecio profesional por un defecto fundamental. Dejó su vaso con un chasquido seco. Entonces le informé que el motivo de su continua inclusión profesional no soy yo. Eres tú. Yo. Le dije que la directora del proyecto acuoso, una mujer de influencia significativa y creciente en esta ciudad, no ha olvidado el robo de su capital intelectual y emocional, y que mientras le resulte desagradable pensar en él, permanecerá en el desierto. Simplemente estoy respetando las preferencias de mi compañero. Él me había dado el poder. No él mismo. Me había entregado la espada y le había dicho a Julián, yo era quien la sostenía en su garganta. El acto de confianza de alianza absoluta fue impresionante. ¿Qué hizo?, susurré. Lloró, dijo Cassin, sin compasión. Luego se fue. No volverás a saber de él. Ese capítulo ha concluido. Para siempre. Solté un suspiro largo y lento sintiendo que el último fantasma de ese viejo dolor se disolvía, no con un gemido, sino con la silenciosa firmeza de una puerta al cerrarse. Gracias. No es necesario. Finalmente se movió, pero no para sentarse. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. La cláusula de revisión trienal de nuestro contrato entra en vigor el mes que viene. Mis abogados han preparado los documentos de disolución según el acuerdo. Están en mi escritorio. Todos los términos te son favorables según lo estipulado. Las palabras fueron clínicas. Pero la habitación de repente se sintió terriblemente fría. Este era el guión que habíamos acordado. Entonces, ¿por qué parecía una sentencia? Yo también, continuó, su voz aún cuidadosamente neutral. Les pedí que redactaran una alternativa. Un nuevo contrato. Uno sin cláusula de rescisión. Se me cortó la respiración. No pude verle la cara. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces se giró. La máscara controlada había desaparecido. Su rostro era severo, vulnerable de una manera que nunca había visto. Los términos lo son todo. Una fusión completa. Sin separaciones. Sin atardeceres. Mi vida, la tuya, las empresas, los proyectos, los activos. Todo. Una entidad. Un nombre. Un futuro. Dio un paso hacia mí. Pero solo si ese futuro lo construimos juntos. No como una estrategia.
No como una alianza, sino como una asociación donde la piedra angular no es el beneficio mutuo. Pero, titubeó. El hombre que siempre tenía las palabras, el plan, la cláusula, estaba buscando. ¿Pero qué, Cassin? Me puse de pie con el corazón latiéndome con fuerza. Acortó la distancia entre nosotros, deteniéndose a un brazo de distancia. No me tocó. Cuando me llamaste esa noche me pediste un favor de negocios. El más audaz de mi vida. Me ofreciste una transacción. Sus ojos, normalmente tan fríos, ardían con una luz feroz e inquebrantable. Ya no quiero una transacción, Alara. Hace mucho que no. Quiero la poesía. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. La misma palabra que le había lanzado hacía 5 años cuando me alejé. La palabra que creía haber encontrado con Julian. La palabra a la que me había dado por vencida. Dijiste que no eras poeta. Respiré. No lo soy. Soy arquitecto. Finalmente levantó la mano, sus dedos me quitaron una mancha de polvo de la mejilla, y su tacto me recorrió como una corriente. Pero he pasado 3 años estudiando la estructura más compleja y hermosa que he conocido. He aprendido sus tensiones y sus fortalezas. He admirado su resiliencia y su gracia. Y a pesar de toda mi formación profesional, me he enamorado irrevocablemente de ella. De ti. Las lágrimas me nublaron la vista. Estos eran los cimientos que había estado construyendo todo el tiempo. No de piedra y acero, sino de paciencia, de respeto, de fiereza, de lealtad inquebrantable. Me había dado la red de seguridad para que aprendiera a volar, y había esperado a ver si decidía aterrizar a su lado. El contrato, logré decir, y se me escapó una risa llorosa. ¿De verdad crees que un acuerdo prenupcial es un juego previo, verdad? Una sonrisa sincera y plena se dibujó en su rostro, transformándolo por completo. Era el plano más hermoso que jamás había visto. ¿Funciona? En respuesta, cerré el último espacio entre nosotros. Enmarqué su rostro con mis manos, sintiendo su sólida realidad. Mi estratega, mi defensor, mi socio. Rompe los papeles de disolución, dije contra sus labios, y enséñame el nuevo contrato. Su beso no se parecía en nada al del altar, ese había sido un sello. Esto fue una reivindicación y una rendición. Era profundo, ávido y lleno de un amor construido meticulosamente, capa tras capa, en cenas compartidas y apoyo silencioso, en defensas públicas y entendimientos privados. No era el fuego imprudente y consumidor que había tenido con Julian. Era el calor constante y radiante en el corazón de un hogar bien construido. Cuando finalmente nos separamos con las frentes juntas, susurró, le pediré a los abogados que lo redacten primero. No, dije sonriendo entre lágrimas. Lo redactaremos juntos. Línea por línea. Empezando por la cláusula más importante. ¿Y cuál es? Lo alejé de la mano de la ventana, de los fantasmas del pasado, hacia el ala que era suya y el futuro que sería nuestro. La que dice que esta sociedad es permanente, dije, y que todas las enmiendas requieren un beso. 5 años después, la inauguración del centro comunitario acuático fue un evento soleado y caótico. Nuestra hija Lily, un torbellino de energía de 3 años con un diminuto casco amarillo, insistió en ayudarme a cortar la gigantesca cinta roja con sus tijeras de plástico. Cassin estaba justo detrás de nosotros, con una mano apoyada ligeramente en mi espalda y la otra impidiendo que Lily se metiera en la fuente. Ahora era más suave en sus bordes. La paternidad y el matrimonio, eso era lo más alejado de una transacción, habían suavizado algunas de sus líneas severas. El amor ya no era una cláusula oculta. Fue el texto de nuestras vidas, escrito en la forma en que miraba a Lily, en el café que dejaba en mi escritorio cada mañana, en el orgullo sereno y feroz de sus ojos mientras me veía dar mi discurso ante la prensa y la comunidad reunidas. Después de que la multitud se dispersara, caminamos por el parque terminado, Lily corriendo delante con sus piernas robustas. El río brillaba, los tejados verdes florecían y el sonido de las risas de los niños ya resonaba en los patios que había diseñado. Hoy dejaste un legado, dijo Cassin, entrelazando sus dedos con los míos. Lo hicimos, corregí, apoyándome en su hombro.
Miré el agua pensando en la mujer desesperada que había sido, contemplando otra masa de agua desde otro ático, con su mundo en ruinas. Pensé que estaba eligiendo una retirada estratégica. Pausa. Trato comercial. En cambio había elegido al arquitecto de mi alma. No solo me había dado refugio de la tormenta. Me había enseñado a construir una ciudad dentro de mí, lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tempestad, lo suficientemente hermosa como para inspirar toda una vida de amaneceres. Julian Love había sido un espectáculo de fuegos artificiales, espectacular, ruidoso, y solo dejaba humo y ecos. Cassins Love fue el cimiento bajo mis pies y la piedra angular que sostenía mi mundo en alto. Era la diferencia entre una torre dramática y desmoronada y una piedra angular que perduraría por generaciones. Le apreté la mano, observando a nuestra hija bailar bajo un rayo de sol. La mejor fusión que he negociado. Llevó nuestras manos unidas a sus labios, sus ojos sosteniendo los míos, lleno de una promesa que no necesitaba contrato. El único que alguna vez importó, mi amor. El fin.